Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. A este video le he llamado el código secreto del libro de Mormón. Así que ponte cómodo y disfruta de este video. Adelante. En el transcurso de la historia, varios científicos, varios eruditos han estudiado la Biblia más a fondo fuera de la cuestión espiritual. En la Biblia se han encontrado una gran cantidad de códigos secretos, por así decirlo, códigos que no se notaban en un inicio. Entre ellos puede existir un código numérico que tiene que ver con el lenguaje hebreo, algún código lingüístico también y muchos otros. En el caso del libro Mormón, al estudiarlo así, al ser un libro sagrado, pues obviamente pudiera tener algunos códigos que no fueran tan fáciles de encontrar, que no serían visibles a primera instancia. Entonces, pues yo encontré un código bien interesante. Digo, muy probablemente tenga un código numérico, tiene un código lingüístico, el llamado quiasmo. No voy a hablar de esta situación del quiasmo, ustedes ya lo conocen. Probablemente en un video futuro hablemos del quiasmo, pero es algo ya muy conocido y algo muy común, el llamado quiasmo, un código lingüístico que se encuentra tanto en la Biblia como en el libro Mormón. Una gran cantidad de críticos y detractores han mencionado pues cómo José Smith pudo haber inventado el libro Mormón. Sin embargo, el libro Mormón tiene infinidad de temas, infinidad de cuestiones tanto culturales, políticas, religiosas, económicas, que parecerían ser demasiado para que un joven, en este caso de 24 años, lo hubiese inventado. Y al ser un libro sagrado, pues obviamente se pudiera encontrar alguna especie de código, ¿no? Como ya lo hemos dicho, en el caso del quiasmo es uno de ellos, pero yo encontré otro, un código que es muy interesante que se puede mostrar, y es que al parecer la historia del libro Mormón muestra como tal un paralelismo con la historia del continente americano. Prácticamente el libro Mormón inclusive estaría profetizando el futuro del continente americano, y lo hizo desde 1830 en la traducción que José Smith hace de estas planchas, pues habla de muchas cosas a futuro que hoy ya se han verificado. Por ejemplo, la historia del libro Mormón inicia con los viajes intercontinentales. Como se ve ahí en esas escrituras, podemos ver cómo hay personajes, culturas que hoy conocemos como nefitas y lamanitas, como mulequitas y jareditas, que inician su viaje desde el antiguo continente y llegan a ese continente. Entonces, como tal, el libro Mormón inicia con viajes de un continente a otro. La historia del continente, si bien inicia desde muchísimos años antes de la llegada de estos personajes, pero en sí la historia del continente, igual podríamos decir la historia moderna, inicia con los viajes intercontinentales de personas como Américo Vespucio, Colón, Cortés, Pizarro y muchos otros más. Después el libro Mormón habla cómo hay un crecimiento de población. Una vez que llegan estas culturas empieza a haber un crecimiento de población. Escrituras como las que se ven ahí muestran precisamente este crecimiento poblacional. En el caso del continente americano, en la historia moderna, pues no hay diferencia. También hay un crecimiento de población en el continente. En el libro de Mormón, escrituras más adelante, vienen cambios que son cambios políticos. Como sabemos, en la historia de Mosía viene un cambio político que es muy importante. En el continente americano nuevamente igual se muestra el establecimiento de la república. Después de que llegan estos personajes o estos europeos al continente americano, después de que hay un crecimiento de población, entonces viene un cambio político, se eliminan las monarquías e inicia un cambio político distinto, en este caso una república. Si bien en el caso de Mosía los estudiosos consideran que en realidad no se está hablando de una república o de una legislatura tal cual como la conocemos ahora, sí hay una similitud en la libertad de poder escoger a sus líderes, como en el caso de la república. Más adelante, en el libro Mormón, a partir de los capítulos 4, 5 y 6 de Alma, viene un orden en la iglesia, se establece un orden. Nuevamente, en este caso, en el continente americano, un paralelismo es que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es organizada en 1830. Más adelante, en el libro Mormón, a partir de Alma, los capítulos 9, 10 en adelante, viene una gran obra misional. Historias que ya conocemos de Alma, Mulek, los hijos de Mosía y muchos personajes más
que se dedican a establecer una obra misional importante en la historia del Libro de Mormón. Igualmente, en el caso del continente americano, viene una gran obra misional. Después de la restauración de la iglesia, lo primero que hace José Smith es establecer la obra misional. Se empiezan a enviar misioneros por todas partes del mundo, específicamente a Europa, pero lo mismo en el continente americano, y vemos cómo hay un paralelismo. Después, en el caso del Libro Mormón, a partir de los capítulos 43 en adelante de Alma, vienen capítulos que son conocidos como los capítulos de guerra. Hay guerra por todos lados, conflictos militares, conflictos complicados en la historia de los nefitas y pues los personajes que viven en la historia del Libro de Mormón. Igualmente, en el caso del continente americano, después de la gran obra misional, vienen guerras y rumores de guerras, vienen situaciones que complican la historia del continente americano. Tenemos revoluciones, por ejemplo, en el caso de México, la Revolución Mexicana, la guerra civil en Estados Unidos, y hay mucha muerte, derramamiento de sangre, guerras por aquí y por acá, guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aunque no son directamente en el continente americano, bueno, participan personas del continente en esta guerra. Eso es algo común en el continente americano. Nuevamente vemos ahí un paralelismo. Después de que se establece o se tranquiliza en el Libro Mormón ya las cuestiones de guerra, vienen entonces unas cuestiones que son tal vez las más complicadas en la historia del Libro Mormón, que es en este caso las llamadas combinaciones secretas. Una vez que se calman las guerras, bueno, vienen personas que empiezan a hacer convenios secretos para poder obtener poder. Igualmente, como se ve en el Libro Mormón, en el caso del continente americano también hay una similitud, ya que empieza a haber corrupción de los gobiernos, crimen organizado, y se empieza a existir esta cuestión igualmente de personas que están intentando obtener más poder. A partir de los capítulos 1 y 2 también de Lamán, en el Libro Mormón vienen momentos también políticamente complicados, ya que aparecen los llamados asesinatos políticos. Estas personas en estas combinaciones empiezan a matar a personajes que están en el poder para ellos obtener más poder. No es la diferencia. Hay otro paralelismo en el caso del continente americano, como empieza a haber asesinatos políticos, en el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy, uno de los más conocidos, aquí mismo en México, con Luis Donaldo Colosio, y como se pueden ver los videos y las imágenes en el video, pues hay igual un paralelismo de asesinatos políticos. Después, en el Libro de Mormón viene un tema interesante, porque en el Lamán 6 se muestra la destrucción de algunos sistemas políticos, gobiernos destruidos, y muy probablemente en el continente americano, aunque no se ha dado, estamos muy cerca. Digamos que, como se ve ahí en la imagen, podríamos decir que nosotros nos encontramos a punto de, como se ven apenas hasta este punto, en el caso del Libro Mormón y en el caso del continente americano, vemos un paralelismo interesante. Vemos cómo los mismos eventos que se están llevando a cabo en el Libro Mormón también se llevan a cabo en el continente. Aquí la pregunta que nos pudiéramos hacer es cómo José Smith pudo visualizar el futuro del continente americano y cómo pudo crear o inventar un libro que llevara un paralelismo exactamente igual a la historia del continente americano. Es un poco complicado. Hasta este punto nosotros estaríamos aquí. Aquí estamos en ese punto antes de la destrucción de los gobiernos. Fíjense que hay una gran cantidad de personas, sobre todo economistas, que están vaticinando un cambio económico complicado, y a partir de este cambio económico complicado, inclusive algunos gobiernos podrían cambiar, tal vez no como tal ser destruidos, pero sí algunos gobiernos inclusive podrían desaparecer. Hasta este punto es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que se viene en el Libro Mormón? Por ejemplo, en el Libro Mormón menciona que los lamanitas son más obedientes. En el Lamán 15 se nota cómo los nefitas decaen en su espiritualidad, y los lamanitas, que antes eran el pueblo pues rebelde en cuanto a las cuestiones de Dios, pues aquí empiezan a ser más obedientes. Qué interesante. Hay una profecía del presidente Spencer W. Kimball en el cual él menciona que él ve una visión donde los lamanitas florecerán como la rosa. Si bien en el continente americano en esta ocasión, en estos momentos, pues hay muchos miembros de la iglesia, muchos mexicanos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, que están cambiando, que están haciendo cosas importantes para el mundo, aún no hemos llegado tal vez completamente a ese florecimiento,
pero ahí vamos a poder ver un paralelismo. Está la profecía, entonces se va a cumplir esta profecía donde los lamanitas florecerán como la rosa. Más adelante, en tercer Nefi, viene una gran destrucción. Eso también está profetizado, no solo en el libro de Mormón, en la Biblia, una destrucción que va a preceder a uno de los momentos más importantes. En el caso del continente en general del mundo, pues es la segunda venida. Pero ahí vemos otro paralelismo, ya que después de esta gran destrucción en el libro de Mormón, Cristo aparece en tercer Nefi 11, y en este caso en el continente americano o en el mundo sería la segunda venida. Más adelante entonces viene un periodo en cuarto Nefi donde todo es amor, donde todo funciona bien. Después de que ha reinado Jesucristo, es un periodo muy importante donde hay paz, no hay guerra, no hay disensiones, no hay problemas. En este caso, en el mundo, en el continente, en el mundo, se profetiza el llamado milenio, 1000 años de paz, donde Satanás va a estar pues amarrado, va a estar encadenado. Y por último, en el libro de Mormón, después de este periodo de paz, viene la destrucción nefita. En Mormón 8 viene la destrucción de los malos, se mueren todos, y bueno, el libro de Mormón queda ahí. En el caso del continente americano, del caso del mundo, viene la destrucción completa del mal y prácticamente el juicio final y entonces los reinos de gloria. Aquí, como ustedes pueden ver en la lista, y esto es algo que a mí me interesa muchísimo. Si ustedes pueden ver en esa lista, pueden comparar cómo los eventos del libro de Mormón son similares, muy parecidos a los eventos del continente americano y los eventos futuros. Aquí lo que llama la atención es que, como se ve ahí en esa imagen, José Smith vivió en ese periodo donde la iglesia es reorganizada, es decir, los 4 primeros elementos, ahí él restaura la iglesia, traduce el libro Mormón, y hasta ahí José Smith no tenía ni idea de lo que iba a seguir con la historia del mundo, con la historia del continente americano. ¿Cómo es posible que José Smith pudiera saber el futuro de la historia en orden, cómo se iban a llevar a cabo los eventos más importantes políticos, religiosos en el mundo y en el continente americano, y cómo iba a poder replicarlo en el libro Mormón? Eso es algo que yo la verdad es que a mí me encanta, porque esto nos puede mostrar cómo en realidad José Smith no inventó el libro Mormón, es decir, lo tradujo. Como se ve en esas listas, como se ve en esa comparación, es increíble el paralelismo que lleva el continente americano con la historia del libro Mormón. Vemos ahí viajes intercontinentales, crecimiento de población, cambios políticos. En el caso de América se establece la república, la iglesia, la obra misional, todo lleva un orden exactamente igual como se ve en la historia del libro Mormón. Entonces, este es el código, por así decirlo, secreto, el código que yo encontré en el libro Mormón. Debe de haber muchos códigos más, como les decía, tal vez códigos numéricos, no sé, habría que seguir investigando, pero lo importante es que esto es una evidencia más, una prueba más de que José Smith no inventó el libro Mormón, sino que lo tradujo, porque cómo era posible que iba a saber la historia del continente americano y copiarlo en el libro Mormón. Y para finalizar, lo único que quiero comentar es que regresando al punto donde nosotros nos encontramos, pues estamos muy cerca ya de la segunda venida. Estamos en un punto importante donde los lamanitas van a florecer como la rosa. Todos aquellos que nos consideramos lamanitas, pues estamos a punto de florecer. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy para prepararnos para esta profecía? ¿Qué estamos haciendo para preparar a nuestros hijos para la segunda venida? Bueno, eso es algo que tenemos que estar evaluando nosotros con Dios. Pero bueno, hermanos y hermanas, este es el video, el código secreto del libro de Mormón. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, compartan eso con sus amigos y familiares, pónganme ahí comentarios debajo de la descripción del video sobre lo que quisieran seguir aprendiendo, qué les ha parecido el canal, qué otros videos podemos hacer para ustedes. Tenemos una serie de temas que tienen que ver con Mesoamérica y el libro Mormón, el mundo antiguo y el libro Mormón, y tenemos mucha información más que compartir con ustedes. Entonces, pues síganos, sigan pendientes y pues hasta luego.